para dar una explicación a la pregunta sobre la eclesiología, doctrina de la iglesia en el libro de Hechos. Obviamente el libro en capítulo 1 comienza en el cielo. El reinado de Dios comienza en el cielo. Ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo que ascendió y está al diestro del Padre, reinando sobre su iglesia. Él es la única cabeza de la iglesia. Si la iglesia tiene dos cabezas, ¿qué es? ¿Cómo se llama eso? Bicéfalo. Sí, eso es un monstruo, ¿no? Sí. O sea, un cuerpo con dos cabezas. Hay una sola cabeza y es Cristo. Y está reinando por medio de la iglesia como profeta, sumo sacerdote y rey. Ahora, él va a compartir su ministerio de ser rey, sacerdote y profeta, y va a compartir eso con nosotros. Si vamos a el primer sermón o si vamos al aposento alto, se nota que el Espíritu Santo viene de arriba, no de adentro ni de abajo, pero de arriba, viene del cielo. O sea, el gobierno de la iglesia comienza con Cristo en el cielo. Y el Espíritu Santo, pues, es enviado por el Padre y el Hijo. Y se manifiesta, pues, las lenguas que hablan los que recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, son las lenguas de las 19 etnias. Eso es importante porque las lenguas, aunque muchas iglesias, principalmente pentecostales y carismáticos, practican las lenguas como lengua angélica. Pero lo que tenemos en Hechos 1 y 2 son lenguas espirituales. O sea, es el Espíritu Santo que habla por medio de los que hablan en lenguas. Y hay que tener una interpretación, y la interpretación es el Evangelio. Cuando el Espíritu Santo habla, él habla del Evangelio. Él habla de Cristo. 1:8, que es el tema, ¿verdad? Del libro, dice, y me seréis, porque recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, el gobierno, la eclesiología es teocéntrico, es cristocéntrico, es dirigido por el Espíritu Santo. Y los apóstoles, pues, recibieron el Espíritu Santo y hablaron, en las lenguas hablaron sobre las maravillas de Dios, sobre el Evangelio, y Pedro comienza con una predicación. Ahora, la manera como él comienza su predicación en capítulo 2, versículo 17, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahora toda carne es explicado. A vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en estos días y profetizarán. Wow. Comenzando con el cielo, el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que
desciende sobre los líderes y miembros de la iglesia, ellos hablan en lenguas que hablan del evangelio y hasta nuestros hijos, estamos hablando de hijos de creyentes, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, hasta mis siervos y mis siervas. O sea, eso llamamos el sacerdocio o el oficio de todos los creyentes. Entonces, rápidamente, desde el cielo, por medio de los apóstoles, llega el mensaje del evangelio a los creyentes y sus hijos y sus siervos. Eso es cómo Dios va a actuar. Ahora, todo eso debe ser organizado. Y los apóstoles, obviamente, humanamente hablando, son los primeros líderes en la iglesia. Y eso es importante, porque el oficio de los apóstoles dura por una sola generación. Ellos van a morir y son parte del fundamento de la iglesia. Pero dejan entre nosotros y para nosotros la doctrina apostólica. La doctrina apostólica que se ve en las enseñanzas dadas en Hechos, pero también en las epístolas y en Apocalipsis también. Ahora, hablando de eclesiología, la Iglesia Católica Romana piensa que ellos son la extensión del apostolado de Pedro. Ahora, eso es falso y no puede ser, porque los apóstoles no, en ningún caso en la Biblia, preparan a otros apóstoles. ¿Okay? Los apóstoles no son preparados por otros apóstoles, sino por Jesús, por 3 años en el discipulado y por la manifestación de Jesús mismo a Pablo, o Saulo, que más tarde es llamado Pablo. Y entonces es un llamado directo de Jesús. Y el nuevo apóstol, el nuevo papa que apareció ahora, no fue nombrado por Jesús directamente. No. Otra contradicción en el papado hoy es que ellos dicen que ellos son la continuación de la iglesia en Roma. Pero Pedro nunca fue a Roma. Pedro no es apóstol a los gentiles, sino apóstol a los judíos. Roma es el capital de los paganos, no de los judíos. Pablo es el apóstol para los gentiles. Entonces, otra contradicción. Y finalmente, para no hablar demasiado de eso, si ustedes quieren saber la protesta de los creyentes en cuanto al papado, pues lea los comentarios de los cristianos del siglo XVI y XVII. No hablan bien de los católicos romanos porque fueron perseguidos por ellos. Y así los que persigan y matan a los cristianos muestran su apostasía, ¿no? Igual como los judíos en el primer siglo. Pero lo más interesante para mí es que los que piensan que ellos son la continuación de los apóstoles originales, y estos son los católicos romanos y también los carismáticos y varios movimientos pentecostales que tienen apóstoles. Lo raro es que ellos no someten a la doctrina de los apóstoles. No someten a la doctrina de los apóstoles originales. Hay muchas contradicciones que ustedes ya saben. Pero en cuanto a la eclesiología, del capítulo 1, 2 y hasta
el capítulo 6 ya son los apóstoles y tiene un alcance universal. Tenemos el apóstol para los judíos y el apóstol para los gentiles, Pedro y Pablo. Y son los dos personajes principales en el libro de los Hechos. Hoy en día, como he explicado, la Iglesia Católica Romana piensa que ellos son la continuación de los apóstoles originales y no estamos a favor de eso. También el movimiento ecuménico protestante liberal, de una manera u otra, piensan que representan a la Iglesia universal. Y mi propio punto de vista es que la estructura de la Iglesia, la política de la Iglesia, no define a la Iglesia en sí, sino son los dones y el servicio a Cristo que va a identificarnos quiénes somos en cuanto al liderazgo, en cuanto a membresía, en cuanto a ser cristiano. Ok, entonces del capítulo 1 a 6 tenemos los apóstoles. Ahora, capítulos 6 a 8 es el capítulo para los bautistas, porque en la historia de la iglesia, los bautistas tomaron este oficio como oficio principal, además de ser pastor, pero la iglesia bautista, muchos de ellos, no todos, tiene diáconos encargados de la administración, supervisión de la iglesia. Ahora, es obvio que hay dos diáconos muy importantes en los capítulos 6 a 8 y son Esteban, primer mártir, es diácono, y Felipe, el evangelizador de Eunuco que fue a África. Entonces, obviamente, estos hombres ungidos por el Espíritu Santo, llenos de sabiduría, activo para ministrar a las viudas griegas o helenistas, son importantes y forman parte entonces del gobierno, estructura eclesiástico, el gobierno de la iglesia. Apóstoles, diáconos. Ahora, después del capítulo 8 y hasta vamos a decir capítulo 15, tenemos el concilio de Jerusalén, donde para resolver problemas, los apóstoles, los misioneros, y creo que habían ancianos entre ellos también, que hablaron y llegaron a una buena conclusión en cuanto a qué hacer, en cuanto a la entrada de los gentiles a la iglesia, y los gentiles entran. En los capítulos 13 hasta el final del libro, tenemos otro oficio que funciona muy bien y son los ancianos, porque Pablo delegó a los demás, a Tito, Barnabas y a otros, para nombrar ancianos en cada lugar donde habían predicado. Y entonces los apóstoles van entrenando a diáconos y ancianos. Y a nivel local, ahora, la gran diferencia hoy en día, entre el gobierno de la iglesia de los bautistas y el gobierno de la iglesia de los presbiterianos, es que los bautistas dicen que los ancianos son líderes de iglesias locales. Y los presbiterianos dicen que los ancianos son ancianos para las iglesias
porque tenía iglesia de casa en la ciudad. Ahora, no vamos a argumentar a favor y a contra, solamente quiero mostrar de dónde vienen las ideas de gobierno congregacional por ancianos o diáconos de los bautistas y el gobierno presbiteriano de los presbiterianos, gobierno de presbíteros. Es curioso, los bautistas deben convencernos porque Pablo enseñó a sus seguidores a nombrar ancianos. Ahora, la idea del anciano viene del Antiguo Testamento. Había ancianos que son líderes locales en el Antiguo Testamento. No son regionales. Entonces, este argumento está a favor de los bautistas. Pero se nota también, Pedro se identifica no solo como apóstol, pero también como anciano. Entonces, estos dos sistemas tienen sus argumentos a favor y en contra. Pero lo más importante, hermanos, es que aunque tenemos títulos de misionero, pastor, anciano, diácono o miembro, somos responsables, todos somos responsables en el oficio de todos los creyentes de ser profético, de reinar con Cristo y hacer la obra sacerdotal. Porque hay que orar como sacerdotes, hay que interceder como sacerdotes, hay que predicar y proclamar la palabra de Dios como profetas, hay que ejecutar, administrar el ministerio como reyes que somos. Ahora, Cristo es rey de los reyes y nuestro reino, o sea, nuestra responsabilidad, para mí una buena manera de explicar eso es, todos somos parte de una familia. Y si yo soy padre, si soy esposo, pues debo tener un orden en mi relación con mi esposa. Y si soy padre, debo tener un orden, el orden del reino de Dios para mi familia. Si soy empleado o empleador, el reino de Dios debe influirme y en todo debo someterme al Señor. Ahora, someterse al Señor es algo increíble. Someterse al Señor es tratar a lo demás como si estamos tratando a Cristo. Por ejemplo, en mi trabajo en la cárcel de prisiones, yo trato a los presos como si estoy hablando con mi Señor o trabajando y sirviendo a mi Señor. O sea, yo voy a tener una perspectiva increíble, ¿no? Muy alta de respeto, de servicio, de amor, porque Jesús dijo, yo estuve preso y me visitaste, Mateo 25. Y yo estoy ministrando en el nombre del Señor y para el Señor. Y la manera de tratar al otro debe ser la manera que debo tratar a mi Señor Jesucristo si Él estuviera conmigo. Pues en cuanto a la eclesiología, hay que decir una cosa más. Y he prestado esta idea de Eliezer Bermúdez. Eliezer Bermúdez es pastor creo que se llama, no es la primera iglesia bautista o bautista, bueno, es una iglesia bautista en Barquisimeto. Él es el fundador y
y por medio del discipulado, tiene muchos grupos de discipulado. Hay discipulado para ancianos, para mujeres, para jóvenes, para niños, bueno, siempre aparece, tiene grupos en la ciudad, muchos grupos. Si ustedes van a su página de web, Discipulación, va a ver, va a ver cómo él tiene organizado a su iglesia. Es muy interesante. Ahora, él es bautista, entonces tenía diáconos. Él es pastor y diáconos. Hace muchos años, no sé cuántos años, debe ser más de 15 años, él, él me dijo, Cornelio, yo voy a cambiar a los diáconos de la iglesia y poner misioneros. Y así fue hecho. Y creo que hasta los diáconos estuvieron de acuerdo. No fue un pleito, fue un cambio. Y lo que él hizo fue poner misioneros encargados de la iglesia, juntamente con él. Y todos los misioneros, y habían algunas parejas, todos los misioneros tenían su grupo de discipulado, algunos para niños, otros para jóvenes, otros para mujeres, otros para visitantes, otros para ancianos, otros, bueno, estudiantes universitarios, y reportaron en su reunión de local de la iglesia. Y así él ha funcionado. Creo que también más tarde pusieron ancianos, no estoy seguro, pero él quedó con un modelo misionero para su iglesia. Y estos misioneros tuvieron que formar otros grupos, otras iglesias, y fue difícil para la iglesia sostener a esto. Creo que eran 10 misioneros que fueron establecidos y que trabajaron. Pero por medio de los convertidos que llegan a los grupos y forman iglesias, pues la iglesia madre y las iglesias hijas trabajaron juntos y hay un gran movimiento en Barquisimeto y fuera de Barquisimeto, o sea, basado en el discipulado, pero con un modelo misionero. Entonces, hermano, mi conclusión en cuanto a la eclesiología en Hechos de los Apóstoles es que los apóstoles nos dejaron la doctrina apostólica y una estructura muy flexible entre ancianos, diáconos y ancianos, evangelistas, pastores, pero con un enfoque misionero para que en cada lugar donde fue predicado el evangelio, pues establecieron iglesias. ¿Qué parece usted, José? ¿Qué piensa usted de esta idea que estoy presentando? Sí, el modelo, la estructura de la iglesia no es tan fácil definir como mucha gente lo hace. Y mucha gente cree que el modelo presbiteriano o el congregacional o algunos optan por un modelo mixto, correcto. Alguna gente son juntas pastorales o juntas de ancianos, ¿no? Correcto, o consistorios. Y de hecho hay otros grupos que tienen un modelo administrativo muy parecido a una empresa. Tienen un presidente, un vicepresidente, secretario, tesorero, vocal, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo con usted que el Nuevo Testamento da cierta flexibilidad para que la iglesia asuma un modelo, pero siempre y cuando ese modelo sirva a los intereses del reino de Dios. Que el evangelio sea predicado, que iglesias nuevas sean abiertas, que la gente sea formada en esos valores,
y que sobre todo la gran comisión se cumpla. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos una junta pastoral y tenemos una pequeña junta de diáconos. Los diáconos están encargados del trabajo administrativo y la junta pastoral está encargada de la dirección espiritual. Bueno, los diáconos también lo hacen, ¿no? Porque todo es espiritual, pues digamos así, de los asuntos de mayor trascendencia, de la visión y misión de la iglesia, el cuidado, atención de la gente. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que usted está diciendo de la flexibilidad que dan los apóstoles para establecimiento de un modelo de gobierno, digamos así, o de servicio, mejor. Sí, excelente, hermano. Muy buena explicación. Y en esta manera, estudiantes, se nota que el libro de Hechos es el manual de crecimiento para la iglesia, es el manual de eclesiología para la iglesia, juntamente con 1 Timoteo, 2 Timoteo, que son pastorales, no Tito, todos son epístolas pastorales, que tiene definiciones en cuanto a los ancianos, pastores y diáconos. Y hay cualificaciones espirituales que debemos tener para funcionar como líderes y oficiales de la iglesia. En mi caso, yo soy parte de una denominación recién formada hace como 25 años. No, más de 25. Bueno, no tiene muchos años, pero ellos son muy tradicionalistas y no tienen un oficio para misioneros. Y yo soy misionero. Entonces me nombraron como pastor asociado con una visión misionera. Pero en mi iglesia ellos no saben lo que está pasando conmigo. Yo estoy levantando grupos de estudio en la cárcel, en las prisiones, y ni me hablan porque hay algunos que están a favor, pero hay muchos que no están a favor, que estamos dando títulos de teología a los presos. Entonces me ría porque no es posible resolver. Yo he tratado de resolver el problema, pero mientras que estamos trabajando es lo más importante. Vamos a ser conocidos por nuestros frutos y vamos a gozar de que Cristo es el gobierno principal de la iglesia y Él está actuando por medio de sus siervos y los siervos, bueno, debemos ser salvados no solamente del pecado, pero también de las inconsistencias de nuestras iglesias y denominaciones. Y nunca poner nuestra denominación en lugar de Cristo, ¿no? Cristo siempre es el Señor y el único Señor de la iglesia. Ok. Profesor, lo que te está diciendo y lo que acaba de decir Fonseca, entonces deja ver que Lucas allí, o sea, el propósito de Hechos no es, no muestra. Parece que escucha. Creo que está bien. Ajá, Moisés, continúa. Creo que Vinicio tenía el micrófono abierto. Adelante, Moisés. Perdimos el hermano. Bueno, continúe, profesor, entonces. No, Sí. ahora sí, tenía el micrófono apagado. Ok. No, lo que estoy diciendo es lo siguiente, que entonces el propósito o el motivo de Lucas a escribir no era, tomando en cuenta lo que usted dijo y lo que dijo Fonseca, no era, el propósito no era que la historia de la iglesia estableciera un tipo de liderazgo X. No sé si me da a entender. Sí, entiendo. O sea, entonces, porque pensamos que es congregacional, pensamos que es episcopal, pensamos, pero en realidad, fíjate lo que hizo ese pastor de Barquisimeto.
Él colocó misioneros. Sí, sí. Entonces, parece ser que la idea, de hecho, la idea de Lucas allí, no era, porque él tampoco explica cómo pasa de una cosa a otra. O sea, cómo pasa de una iglesia local en términos de política, de liderazgo. Solamente habla de los ancianos, ajá, pero en realidad ese no es el motivo, el propósito de Lucas en el caso de Hechos. Ujú. Sí, Me doy a entender, ¿verdad? sí. Entonces, en resumen, no debemos usar a hechos para justificar nuestra manera de nuestro estilo de liderazgo, pero hay que aprender de la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Y los ancianos y diáconos trabajan de acuerdo con el liderazgo y doctrina de los apóstoles. Y tenemos, por ejemplo, 1 Timoteo, que claramente los oficiales de la iglesia deben tener características espirituales. Ahora, estas características muestran la obra del Espíritu Santo en nuestra persona, en nuestras relaciones, en nuestro hogar, en nuestra iglesia. O sea, no son frutos de mi personalidad, ¿verdad? Son frutos del Espíritu Santo, obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces es teocéntrico. Y yo, por ejemplo, ni tengo título de misionero en mi propia iglesia, pero soy misionero. O sea, yo trabajo fuera las paredes de la iglesia, en las cárceles o con los inmigrantes ilegales, o sea lo que sea, ¿verdad? Mi ministerio aquí fuera de las cárceles y prisiones con los inmigrantes ilegales, porque ellos me llaman y dicen, Cornelio, yo no puedo ir a la cárcel, pero tenemos un miembro en la cárcel, ¿puedes visitarlo? Yo digo, con mucho gusto. Entonces, o sea, el reino de Dios es más grande que el reino de los hombres. Ahora, hermano Sea rey, Cornelio, disculpa Moisés, sí. no sé si usted va a tocar este punto, ¿no? Pero hay una No, no, no. hay una propensión a la hora de acercarse al libro de los Hechos, ver el libro de los Hechos como un estado idílico, como una condición que tiene que repetirse. He escuchado 1000 veces que tenemos que regresar a la iglesia primitiva, a esa comunidad Uh-huh. unida de bienes Hay que compartidos. poner túnicas, hay que poner Sí, túnicas y sí. sandales. Entonces, ¿qué opinión le merece a usted ese pensamiento de que tenemos que regresar a ese estado, tenemos que regresar a esas estructuras, tenemos que regresar a eso? Sí, muy buena observación, hermano. Um, hay que distinguir entre mensaje y mensajero, o texto y contexto. Hay que aprender de la doctrina de los apóstoles. Hay que aprender de, de, de la enseñanza de los apóstoles cuando ellos enseñaron a diáconos y ancianos, evangelistas. O sea, no a la forma, sino al mensaje. ¿Me explico? La forma histórica Sí, no se puede correcto. repetir. Nadie puede volver al aposento alto en Jerusalén porque ya no existe. Fue destruido en 70, ¿no? Y no podemos volver, pero lo que tenemos es lo que pasó en el aposento alto. Y la doctrina, o sea, la explicación de Pedro en su primer discurso en Hechos, tiene varios, pero en su primer discurso tenemos la explicación perfecta de lo que pasó y principalmente hay que enfocar que, que la obra del Espíritu Santo no es dirigido simplemente a los ancianos, a los líderes, sino a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Y todos los miembros del cuerpo de Cristo sí necesitan liderazgo, pero el cuerpo no es simplemente el liderazgo, porque eso pasó en la Iglesia Católica, donde los líderes son los ungidos que reciben, ¿verdad?, la palabra de Dios y son los únicos que pueden interpretar la Biblia, bla, 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 bla.
Bueno, entre los evangélicos tenemos este tipo Mm. de pensamientos también, que a un solo apóstol o profeta que recibe la palabra de Dios. No, no, no. La palabra de Dios es predicada abiertamente y públicamente, semanalmente, o sea, es predicada a toda la congregación, incluyendo al predicador. Cuando yo estoy predicando a mí mismo también. Porque si yo estoy predicando el evangelio, yo debo escuchar este evangelio y debo practicar este evangelio antes de compartir este evangelio a los demás. Porque si no estoy practicando el evangelio, soy hipócrita. Y espero no apóstata, pero no, o sea, predicar el evangelio es algo que implícitamente significa que debo vivir por el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Ayer, al visitar dos presos jóvenes que están presos, van a ser deportados, ambos tenían problemas con relaciones sexuales, uno con su esposa y otro con su novia. Hablamos, usando el libro Mi Identidad en Cristo, hablamos del propósito de Dios en nuestra vida y fue impresionante cómo ellos tomaron en serio su pecado, la gracia de Dios para perdonar a ellos y a otros. Que Dios tiene un propósito de separarnos de todo y ponernos en un lugar llamado cárcel para buscar a Dios. Voy a traer a ellos una Biblia de estudio. Y hay dos en inglés que también están trabajando en un curso en inglés. Y mira, este tiempo que ellos van a tener en la cárcel va a ser un tiempo precioso, porque Dios está en la cárcel también. Y entonces, este tipo de pensamiento es muy ajeno a lo que escuchan muchos domingos en la iglesia, porque muchas iglesias han perdido la visión misionera de la iglesia, de expandir a los que no han escuchado el evangelio o necesitan escuchar el evangelio porque pasan por una necesidad. Um, pero para mí la iglesia funciona muy bien, no institucionalmente, pero como cuerpo de Cristo funciona muy bien en las prisiones. Yo tengo una prisión que visito y los presos no pueden recibir títulos, pero hay un tipo pastor, hay un tipo anciano, hay un tipo evangelista, hay un tipo misionero, hay un tipo miembro, hay un tipo, bueno, toda la iglesia está presente en la cárcel, pero no tiene nombre, títulos y ex institucional. Es el cuerpo de Cristo dentro de la prisión. Y mira la adoración de ellos, la música, las oraciones, las predicaciones que escucho, hermano. Es fantástico, es increíble, es mejor que mi propia iglesia institucional, ¿verdad? Entonces, Hechos va a presentar una visión muy abierta de la extensión del reino de Dios en la tierra, porque también el Señor nos enseñó a orar, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra, y venga su reino, no solamente el reino final, pero su reinado ahora, porque está reinando espiritualmente desde el trono de gracia, y que venga su reino. Y cuando el reino viene, pues el cuerpo se forma y va extendiéndose. Y de persona a persona, de corazón a corazón. Es tremendo. Bueno, hermanos y hermanas, hemos llegado al punto. José solamente me paga por 2 horas. Pues hay que
decir gracias a Dios primero y gracias, José, por organizar eso. Vamos a planificar una visita más, ¿verdad? Sí, Ok, voy a buscar mi calendario y vamos a poner, José, ¿cuál fecha es mejor para ustedes? bueno, escójala usted. Sería entre dos o tres viernes. 3 viernes. Ajá. Ahora estamos en 16. 23 estoy fuera. Ajá, La 30 ya tengo anotado aquí. ok. Entonces, si la 30 sirve, pues podemos hacer algo Sí, sí, sí. semejante. Okay, yo Excelente. voy a enfocar, ajá, voy a enfocar más en temas de las lecciones 5 y 8. Ok, Entonces, mientras que estamos ausentes, espero que los estudiantes van a hacer la pregunta y respuesta para, bueno, puede ser para las 8 lecciones, ¿no? Para tener más información y más interacción con Hechos de los Apóstoles, para yo hacer una presentación de las lecciones 5 a 8 el día 30. correcto. No hay problema. Cambiamos el orden. Le ponemos esas tareas de primera para que las hagan. Ok, muy bien. No se preocupe. Sí, gracias, hermano. Sí, porque creo que vamos a tener más preguntas, porque hoy no había muchas preguntas. Habían preguntas muy buenas, pero necesitamos, ¿verdad? Que cada uno por lo menos haga una pregunta, ¿verdad? Sí, así es. Sí, Sí, lo otro, profesor, para yo no hablar más por ahora. está bien, hermano. Estoy hablando mucho hoy. No, no, Que, no, pi- está bien. que pienso que Lucas lo que propone, o sea, hace ver en hechos ese progreso y es como, entre paréntesis, puedo decir así, como un modelo en el sentido amplio, como dice Gordon, ¿no? Gordon Fay, creo que es el nombre de él. Pero en realidad es lo que hace mostrarlo en un sentido amplio, ¿verdad? Pero Ujú. allí lo que me deja ver es que no, la idea no es tomar como modelo ningún ejemplo que él está colocando allí específicamente para nosotros como iglesia. No sé qué piensa usted, porque es que tiene Bueno, muchas cosas, ¿no? bueno, los principios y doctrinas ya Mm, son reveladas para el liderazgo y membresía de la iglesia. Lo que me impresiona, hermano, es cuando Pedro, quien es apóstol, comienza a hablar de lo que pasó con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, comienza con a vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, o sea, con los miembros de la iglesia. Entonces, para mí es muy impresionante. Él no trabaja de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y con la base que es la membresía de la iglesia, los nuevos convertidos. Mis hijos y hijas, si van a profetizar, ¿dónde van a aprender eso? Bueno, van a aprender eso en casa y en la iglesia. Y, o sea, el oficio de todos los creyentes es enfocado por el apóstol Pedro. Y creo que este enfoque se ve por todo Hechos y también las epístolas hasta Apocalipsis. Ahora, al final, lo que queda son los santos, ¿verdad? Efesios 1:3 enseña que nosotros en Cristo somos santos. O sea, el miembro es que queda al final. Vamos, al morir, nosotros morimos no como diácono, ni como misionero, ni como ni miembro de la iglesia, morimos como persona que tenemos una relación personal con Cristo. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Tener esta relación personal con Cristo y haber servido a Cristo mientras vivimos aquí en la tierra. Eso, bueno, es la visión del movimiento pietista. Pietista quiere decir creyente, que al final de todo lo que queda son los creyentes.
Y, y cuando yo hablo de doctrina de la iglesia, yo hablo mucho sobre los miembros de la iglesia, porque los líderes existen para capacitar a los miembros para el ministerio, para el crecimiento de la iglesia, Efesios 4:12. Entonces, mi propósito como líder es para equipar a los miembros, a los santos, para que ministran, para que sirvan, para que representen a Cristo. Un predicador el domingo se habla a 20 personas o 100 personas y todos que han escuchado el mensaje son responsables ahora de poner en práctica este mensaje. Principalmente el mensaje del evangelio, del arrepentimiento de mi pecado y fe en Cristo Jesús. Entonces, el que más debe arrepentirse es el predicador. porque él debe mostrar con su hecho que es humilde, que se arrepienta, no se ofende en todas las cosas. O sea, él debe ser ejemplo, ¿verdad?, de lo que está predicando, el evangelio de Cristo Jesús. Y entonces no es la estructura, como usted ha señalado muy bien, es la esencia del evangelio, el reino de Dios, Dios reinando entre nosotros, que es lo más importante. Bueno, muy bien, hermanos y hermanas. Si Dios permite, nos veremos en 2 semanas. Yo voy a enviar el link ahora antes de olvidar. A veces me olvidan las cosas. Eso ocurre después de 73 años. después de los 15 años. Después de 70 años, hermano. Después que pasamos los 15 años, ocurre eso. Bueno, 70. Para mí, después de pasar 70, mira, hay que escribir todo. Ese es Pero he escrito mucho, hermano. problema del alma, profesor. El cuerpo. Del almanaque. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Almanaque, sí. Pero gracias a Dios podemos funcionar, ¿verdad? Amén, amén. Así es. Amén. Amén, es lo más importante. Sí, amén. Que Dios bendiga a todos. Emir no, porque no está hablando mucho, profesor Emir. No, hermano, yo hablé más que usted, entonces no hay que disculparse. No, ya debe... la siguiente clase ya habrá más preguntas porque la gente ya ha tenido que leer el material, responder las preguntas. Exacto. Entonces vendrá un poco más ubicado, digamos. Exacto, sí. Y las preguntas y respuestas son muy buenas, porque va a abrir o sea, va a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Sí, hechos. Sí, así es. Y siempre es bueno. Hermano, ¿puede asignar a alguien para orar? Bueno, vamos a pedirle al hermano Alirio, que tiene días que no lo escuchamos orar, que nos despida en oración. Sí, vamos a orar. Gracias al hermano Cornelio también por la exposición. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de escuchar esta clase. Gracias por el tiempo que le has dado, Señor, al profesor Cornelio para que esté con nosotros. Restáurale su salud, Señor, en el sentido que tú quieras. Bendice su familia, bendice todo, Señor, lo que implique su ministerio en las cárceles en Estados Unidos y también, Señor, su ministerio didáctico, su ministerio hacia otras naciones. Bendícelo, guárdalo, bendice a cada uno de los que participamos en este curso, en esta actividad, y permite, Señor, que nosotros podamos aprender mucho, podamos aportar mucho, podamos estudiar mucho para poderlo explicar a otros. Quédate con nosotros y gracias, Señor, porque cada día tú nos enseñas más. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias, profesor Cornelio, por aceptar la invitación y usted siempre, ya usted es casi de acá de San Francisco, de mi San Francisco, Maracaibo. Esperamos tenerlo pronto por acá, por Venezuela. Dios mediante. Bueno, por Zoom. Por Zoom. Bueno. No, pero pronto, acá en Venezuela uno no sabe Sí. cómo Dios obra. Amén. No, el Señor está obrando en Venezuela. Amén. Yo estoy en contacto con Bermúdez.
Sí, frecuentemente. Él es parte del liderazgo de MINS. sí, por Y, supuesto. Profesor Eleazar, sí, claro. y estamos más que contentos a ver cómo el Señor está usando los hermanos. Y el reino va para adelante en Venezuela y también en los Estados Unidos. Amén. Ok. Amén. Muy amén. buenas noches.